Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de este canal. Como dice el título, hoy voy a hablar sobre el principio de placer y el principio de realidad. Que este es un video que sirve para dar continuidad a lo que ya he dicho antes, hablando sobre la pulsión, hablando sobre el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y es uno de los conceptos que es importante tomar en cuenta porque pues de cierta forma va entrelazado con la propuesta que hizo Freud sobre de nuevo lo inconsciente, lo consciente y lo preconsciente, y que también va dando base para lo que después Freud propone en su segunda tópica, que tiene que ver con el ello, el yo y el superior. Si escuchan un zumbido, un ruido, es porque están trabajando en el jardín, están cortando el pasto, entonces por eso está ese zumbido, pero bueno, voy a aprovechar el tiempo para hacer este video. Entonces, para ya ir entrando en materia, pues les voy a hablar primero de qué es el principio de placer. El principio de placer es un proceso primario, como ya lo mencionaba antes. El principio de placer va relacionado con el inconsciente, y el principio de realidad va relacionado con el consciente y el preconsciente. Entonces, así como esas instancias que Freud propuso, el principio de placer, al igual que el inconsciente, es un proceso primario, y como ya había explicado en el video anterior, un proceso primario nos referimos simplemente a un proceso que llegó primero, el proceso que estaba ahí desde el inicio, por así decirlo, y el proceso secundario, que tiene que ver con el principio de realidad y que tiene que ver con el preconsciente y el consciente, es un proceso secundario porque llega después, se construye después. Entonces, a eso me refiero y a eso se refería Freud con proceso primario y secundario. Entonces, el principio de placer es un proceso primario y por ende está regido por las leyes del inconsciente, y a su vez el inconsciente está, pues sí, pues creo que se podría ser regido, o por lo menos está movilizado por el principio de placer. Ahora, el principio de placer se puede entender en términos económicos. Freud propone que el principio de placer es un principio económico que parte del principio de constancia. El principio de constancia, para entenderlo mucho mejor, se refiere a que el principio de placer está unido al displacer de manera muy concreta. Cuando decimos principio de placer de manera implícita, estamos hablando de placer y displacer. Y como ya lo he mencionado en otros videos anteriores, el cuerpo humano y la mente humana se mueven para tratar de sentir la menor cantidad de displacer posible y por ende sentir la mayor cantidad de placer posible. Entonces, el término de constancia tiene que ver con el hecho de que vamos a tratar de movernos para que el nivel de displacer, que para Freud también significa el nivel de excitación o el nivel de energía, que puede ser una energía acumulada, por así decirlo, sea lo menor posible por la mayor cantidad de tiempo. Entonces, cuando hablamos del principio de constancia, es que la energía, el displacer, la excitación sean lo más bajas posibles y que eso se pueda sostener por el mayor tiempo posible. ¿Y eso cómo se logra? Creando o viviendo o generando situaciones donde la satisfacción sea lo más grande posible por la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, habiendo dicho eso, el principio de placer podemos entenderlo como que no se trata tanto de vivir el placer por el placer nada más, sino que el principio de placer se trata de tratar de vivir el menor displacer posible. Se trata de, inclusive, tratar de matar el displacer. En eso se va a basar el principio de placer, en que el displacer, la excitación, desaparezca por completo. Eso es como lo que mueve a esta instancia psíquica, en específico al inconsciente. Entonces, eso es lo que podemos ir empezando a entender por el principio de placer, por el principio de constancia, y como les decía, también es un principio económico, porque se va a regir, por así decirlo, en dos aspectos muy importantes. El primero es que entre mayor displacer, mayor va a ser la excitación,
placer, menor va a ser la excitación. Entonces, viéndolo desde esos dos lados, lo más importante, lo que más va a pesar para el inconsciente es generar la mayor cantidad de placer y la menor cantidad de excitación. Y cuando sucede al revés, se va a mover el aparato psíquico y va a tratar de mandar señales para que nos movamos y podamos hacer esa descarga de excitación y de energía y entonces generar la mayor cantidad de placer posible. Sé que a lo mejor voy sonando un poco redundante, pero vaya, es para tratar de explicar lo mejor posible cómo Freud fue haciendo su propuesta del principio de placer y el principio de realidad. Entonces, como les decía, va ligado a las leyes del inconsciente. Entonces, las leyes del inconsciente pues están ligadas con las experiencias de satisfacción, están ligadas con los sueños, y como les decía, es un proceso primario porque desde que nacemos, desde que somos bebés, pues el principio de placer y el inconsciente ya están ahí, por así decirlo. Bueno, aquí hay una cuestión importante. Tal vez ese es un error mío, tal vez me falta como investigar un poco más, pero yo honestamente sí tengo una confusión porque investigando y estudiando sobre estos temas en específico, como ya lo he dicho, se menciona que el inconsciente es un proceso primario, pero yo por lo que tengo entendido en su momento Lacan decía que el inconsciente es algo que se estructura no desde el inicio de nuestra vida, sino que después, o sea, avanzando en nuestras etapas, en específico cuando se instaura el lenguaje es cuando se genera el inconsciente. Entonces aquí como que yo les diría que para empezar yo tengo esa confusión. Entonces si ustedes empiezan a tener esa confusión, pregúntenme o déjenme en los comentarios sus preguntas y yo en la medida de lo posible pues sigo investigando para tratar de disipar estas dudas y de disipar estas preguntas que puedan ir surgiendo. Pero bueno, retomando, Freud decía, o lo importante del principio de placer es que hay que tomar en cuenta que el principio de placer está en nosotros desde que somos bebés, pero el yo, la instancia que es el yo, no existe desde el principio. Entonces, cuando somos bebés y estamos atravesando las primeras etapas de vida, digamos que lo único que nos mueve es el principio de placer. ¿Y qué es lo que pasa después? El principio de placer empieza a irse confrontando y empieza a entrar en disputa con el segundo principio que vamos a ver el día de hoy, que es el principio de realidad. Entonces, cuando el principio de realidad se empieza a crear, se empieza a instalar a la mano del consciente y del preconsciente, es cuando empiezan a haber estos choques entre el placer, la satisfacción inmediata y la realidad, que muchas veces no nos permite satisfacernos como queremos cuando queremos, ¿no? Sino que nos pide hacer un alto, nos pide hacer un rodeo, como se dice, para poder llegar a la satisfacción que tantos buscamos. Y lo que sucedería, o lo que idealmente se supone que sucedería, es que conforme vamos creciendo y el principio de realidad va instaurando y va teniendo sus choques con el principio de placer, nos vamos ajustando, o en el mejor de los casos se supone que nos iríamos ajustando al principio de realidad. Y digo en el mejor de los casos si se supone porque la realidad es que muchas personas viven, pues no diría puramente en el principio de placer, pero sí cercanamente a esa pureza del principio de placer. Esa creo que es una de las cuestiones de la vida humana en estos tiempos y de nuestra sociedad, que todo lo queremos pronto, que todo lo queremos ya, que todo lo queremos de manera inmediata y que las empresas, todos los productos, todo, las redes sociales están diseñadas y está diseñada esta sociedad para tratar de satisfacer todo de manera rápida. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un montón de seres humanos que no han generado la madurez necesaria para afrontar las realidades del día a día, y una de las realidades más grandes es que no podemos tener todo ya.
todo para empezar. Entonces, por eso es importante el principio de realidad y que vaya de cierta forma confrontándose con el principio de placer. No estoy diciendo que el principio de placer sea algo malo, ¿no? Simplemente el principio de placer es así, parte de esto, de bajar la excitación, la energía lo mayor posible para que el cuerpo y la mente se sientan lo más placenteras el mayor tiempo posible, como dije hace unos momentos. Pero no es que sea malo, sino que digamos que el problema parte cuando como personas no sabemos diferenciar cuándo sí podemos obtener algo, cuándo no, si es necesario perseverar, si es necesario renunciar a alguna situación, a algún deseo, algo, pueden ser muchas cosas. Es importante tener en cuenta esto. Y entonces, como les decía, el principio de realidad podemos entenderlo como una modificación del principio de placer. ¿Qué es lo que pasa en el principio de realidad? El principio de realidad tiene que ver con el hecho de que nosotros empezamos a ver lo externo. No nos enfocamos solamente en nuestro cuerpo, en nuestras pulsiones, necesidades y en lo que necesitamos para bajar esa excitación, sino que empezamos a poner atención en lo que está fuera de nosotros, en lo que va pasando en la realidad externa. Y entonces, al ir conviviendo con esta realidad externa que mucho tiene que ver con la relación con otras personas, con las reglas, con ciertas rutinas, con leyes, por ejemplo, vamos descubriendo que muchas de nuestras excitaciones, de nuestras energías, no se pueden satisfacer de manera rápida, de manera inmediata, sino que tenemos que hacer un rodeo para poder llegar a esa satisfacción. Entonces, el principio de realidad lo que intenta es tolerar el displacer o generar una tolerancia a la insatisfacción y al displacer, no para que el displacer se mantenga todo el tiempo, ¿no? Sino para que el placer se pueda satisfacer, pero de cierta forma que pueda ir a la par de la realidad. O sea, eso es lo importante entender del principio de realidad. No es que el principio de realidad sea una instancia o un principio completamente tiránico o que sea un no impositivo. A veces puede ser que sí, depende de las situaciones. Y a veces puede sentirse como una situación tiránica, pero creo que eso más bien ya se refiere a las otras instancias que, como decía hace unos momentos, propuso Freud, que parte precisamente de estos principios de realidad, de placer y de la lucha que viene entre ellos. Cuando hablo de una situación tiránica, pues ya hablamos de algunas características del superyo de algunas personas. Un superyo que puede ser, como digo, tiránico, que puede ser sádico, pero bueno, esto ya es tema para otro video. Pero eso es lo importante del principio de realidad, que ayuda a tolerar el displacer, que ayuda a tolerar la no satisfacción inmediata y que ve los medios para lograr esa satisfacción después de manera tardía, por así decirlo, pero sí busca su satisfacción. Entonces, como les mencionaba, es un proceso secundario, se rige bajo las leyes del consciente, del preconsciente, y gracias a este principio, el principio de realidad, es que va surgiendo el yo, hablando de las siguientes instancias que propone Freud, gracias a que el principio de realidad habla de cómo el cuerpo y la mente se van de cierta forma adaptando y van sorteando las demandas que tienen de sí mismas, pero también del mundo exterior. Entonces tiene que generarse una instancia que ayuda a negociar entre lo que se quiere, entre lo que se puede, entre lo que demanda el mundo exterior y lo que quiere y puede uno. Entonces, gracias a todo esto es como va surgiendo el yo, o por lo menos así lo voy entendiendo yo. Si tienen dudas, háganmelo saber. Si me quieren corregir, también es bienvenida la corrección. Entonces, creo que eso es lo importante entender sobre el principio de realidad, que no es otra cuestión, no es otra cosa más que un rodeo para poder satisfacer nuestras pulsiones, nuestras necesidades, y que es necesario. No podemos ir por la vida satisfaciendo todo lo que queremos cuando lo queremos, sin enfrentar las consecuencias, porque si no, como ya lo había mencionado en algún otro video,
pues viviríamos matándonos, violándonos, viviríamos en un estado completo pues de crimen, por así decirlo, de libertinaje, y eso pues generaría un ambiente aún más hostil del que vivimos, que tal vez, como ya lo había mencionado también, sí es importante preguntarnos cómo vamos como sociedad y como seres humanos individuales viviendo según estos principios, porque pues pareciera que hay muchas personas que viven muy reprimidas por la realidad y hay personas que no miden para nada la realidad y actúan según sus deseos, sus placeres, pasando de encima a otra persona, aprovechando, destruyendo a otra persona en el acto. Entonces, eso creo que está para reflexionarse. Y eh, creo que ante lo que he ido exponiendo en este video, puede surgir una cuestión que el propio Freud lo cuestionaba y que eso es lo que da paso a otra propuesta que él hizo aparte de la segunda tópica, que tiene que ver con la pulsión de muerte. Como mencionaba en el principio del placer, lo que se busca es lograr la satisfacción inmediata, plena, lo más amplia posible. Pero eso nos lleva a preguntarnos, bueno, si el inconsciente se mueve así y el cuerpo humano busca eso nada más, entonces, ¿por qué hay personas que se la pasan repitiendo una situación que les es, por decirlo menos, muy incómoda, si no es que sufrida? Y esa repetición puede ser de distintas formas. Elegir un mismo tipo de persona como pareja con la cual sufren, con la cual viven violencia, por ejemplo. ¿Por qué algunas personas que vivieron violencia con sus padres lo repiten con sus parejas? ¿Por qué una persona se levanta y va a un trabajo todos los días donde lo tratan como esclavo, lo explotan y se mantiene en esa situación? Por decirlo menos, ¿no? ¿Por qué, si se supone que nos movemos bajo este principio, por qué vivir así? ¿Por qué seguir repitiendo esas situaciones desplacenteras? Entonces, esa duda fue lo que llevó a Freud a plantearse otro tipo de pulsión. Este principio de placer, como ya lo había mencionado antes, es lo que de cierta forma va dándole la energía a la pulsión, y la pulsión es lo que nos mueve, es lo que nos manda la señal de que hay que hacer algo, de que movernos, lo que sea, provocar algo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa para que sigamos en una situación incómoda, para que suframos, para que vivamos con desplacer? Muchos pueden decir, bueno, pues es que de seguro vivir en esas situaciones le puede causar un placer a esas personas. Y a lo mejor esa explicación pudiera aceptarse desde un planteamiento masoquista, no es como, bueno, seguro es que es masoquista, por eso está ahí, porque le gusta sufrir, pero la realidad no es esa. Es algo que yo he ido comprobando en estos años de terapeuta, que muchas personas, aunque repitan esas situaciones, no están ahí porque quieren y de verdad sufren mucho estando en esas situaciones y sufren mucho repitiendo esas situaciones. Entonces, bueno, eso ya será una reflexión para otro video, para ir checando otra parte teórica, pero vamos a dejarlo hoy al día de hoy con esta propuesta teórica, con esa pregunta. Y pues ya saben, si tienen dudas, si tienen comentarios, si quieren hacerme correcciones, háganmelo saber en los comentarios y pues con eso terminamos hoy. Hasta luego.